ahí estamos ¿Está? Bueno. Bueno, buenas tardes, me presento, mi nombre es Silvina Copetti y soy presidente del segundo año de la residencia de bioquímica clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Me acompaña el doctor Mauro Martini, que es fellow del primer año de dermatología. Él me va a acompañar en el Ateneo del día de hoy. Este Ateneo surge como finalización de mi rotación por el sector de inmunología en el hospital, en el laboratorio, y se titula Buscando el equilibrio en el desequilibrio. Bueno, brevemente les hago una introducción a los contenidos del Ateneo, que va a ser la presentación del caso clínico, la introducción a las enfermedades autoinmunes, el laboratorio y las conclusiones. Bueno, buen día. Empezamos presentando a la paciente. Se trata de una mujer de 50 años que era oriunda de Comodoro Rivadavia, de Chubut, que, digamos, antes de llegar acá al hospital tenía una historia en la que contaba que en el 95 tenía unas manchas en la espalda, que le hicieron una biopsia y con eso le diagnosticaron una esclerodermia. Luego tuvo una consulta con inmunología, le hicieron varios estudios y entre eso nos dice, digamos, que se le hace estudio para enfermedades autoinmunes y que le hacen diagnóstico de virus. Y por recomendación para ver a algún médico de este hospital, que ella viene derivada acá al hospital italiano. Ahora sí, ya en la consulta en italiano, que fue varios años después, en el 2003, le hace todo, digamos, una historia clínica nueva, y podemos recabar, digamos, que era una paciente obesa que tenía enfermedad de Willebrand, que tenía esteatohepatitis alcohólica, antecedente también de divertículos, de intestino irritable y una colcistectomía. Había tenido 3 hijos, en ningún momento ningún aborto, tuvo en sus 2 primeros partos sangrados importantes, que era el Willebrand, en el tercero ya no tuvo ningún problema. Y además, a nivel familiar, había antecedentes también de obesidad. Tenía una tía materna con artritis reumatoidea y un linfoma no Hodgkin, y una prima con un, digamos, del padre con esclerodermia, digamos, eran antecedentes familiares alejados en sí. Y ella cuenta, digamos, estas manchas café con leche, pero, digamos, cuando se le interroga, digamos, más dirigidamente, nos manifiesta que además había tenido episodios de artritis, de artralgias, de varias articulaciones, de manos, rodillas, de codos, hombros, tobillo, que se levantaba con rigidez matinal, y además ella, digamos, refería que tenía como boca seca, pero no ojo seco. Al examen físico, todo en general estaba bastante bien, como más a destacar tenía un eritema en la cara que parecía un rash malar, y tenía algunas úlceras a nivel de la boca. Digamos, con esta clínica, digamos, se decide realizar un laboratorio en el cual tiene un valor, digamos, de hemoglobina normal, tiene una leucopenia leve de 3020 blancos, plaquetas normales, función renal normal. Tenía lo más destacado, ¿no? Tenía un complemento consumido tanto en la fracción C3 como la C4 y un parámetro inflamatorio que da el eritro normal. Y se le termina haciendo anticuerpos que tiene un factor reumatoideo negativo, un FAN positivo, un C40 con un patrón nuclear homogéneo AC1 y un moteado que no especificaba, pusimos 4 y 5. Un anti-ADN en títulos altos, positivo, uno en 320, y también tenía anticuerpo positivo para RO, LA, SM y RNP. Con todo, digamos, esta clínica y laboratorio se sospecha un lupus y también podría tener una enfermedad mixta del tejido conectivo, pero bueno, eso fue, digamos, la primera apreciación. Bueno, el lupus, de mixta del tejido conectivo, son enfermedades autoinmunes, que son un grupo de enfermedades que tienen cuadros clínicos muy variados entre ellos y tienen distintos grados de severidad, y van a ocurrir en lo que es la población general con una incidencia del 5% en la población mundial. La característica de las enfermedades autoinmunes es una triada clásica caracterizada por lo que es una susceptibilidad genética, o sea, el individuo tiene ya una susceptibilidad, unos factores ambientales que pueden ir desde hormonales, genéticos, farmacológicos, etcétera, y un desbalance, un desequilibrio en la tolerancia del sistema inmune por sus propios antígenos. Bueno, el lupus eritematoso sistémico es la primera enfermedad que vamos a tratar ahora, que como generalidades tenemos que es una enfermedad inflamatoria crónica de afectación multisistémica. Va a tener un curso variable, o sea, está caracterizada esta enfermedad por ser pulsátil y tiene periodos de remisión y recaídas que pueden ser agudas o crónicas,
tiene una etiología desconocida, pero tenemos los factores genéticos que nos van a dar la susceptibilidad, hormonales y ambientales que nos van a ayudar a desencadenar toda esta enfermedad. La enfermedad es una enfermedad heterogénea, o sea, tiene amplia variedad de signos y síntomas, o sea, entre dos pacientes. Es bastante difícil de diagnosticar, pero se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos, como mencionamos anteriormente, que son anti-ADN, antinúcleo citoplasmático, ROLA, todo eso nos van a ayudar a lo que es el diagnóstico de enfermedad. Después es una enfermedad poco frecuente, tenemos una incidencia de 5,14 por personas por 100.000 por año y una prevalencia de 43,7 cada 100.000. Después, esta es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres, sobre todo en lo que es la edad fértil, la relación mujer-hombre. Cuando estamos en el periodo de la fertilidad de la mujer, es una relación 9:1. Pero cuando no estamos en la etapa fértil de la mujer, o sea, por ejemplo en la infancia o sobre todo la edad avanzada, esta relación disminuye. O sea, un hombre también podría tener. En cuanto a la etopatogenia de esta enfermedad, es bastante desconocida, pero bueno, tenemos que el individuo es susceptible genéticamente, y entonces con los distintos factores ambientales como hormonales, farmacológicos, infecciones, sobre todo la luz ultravioleta, porque tiene fotosensibilidad, se genera lo que es la apoptosis de las células. Esta apoptosis es deficiente y se genera liberación de material apoptótico, que junto con una disminución o una deficiente depuración de estos detritos celulares que van a permanecer mucho tiempo circulando en el organismo, las células dendríticas los van a tomar como neoantígenos, se van a activar y los van a procesar. Estas las van a presentar a los linfocitos TCD4 positivos, que de nuevo van a procesar estos anticuerpos, y junto con la liberación de interleuquina 21 se va a producir la colaboración TB para que estos linfocitos B produzcan autoanticuerpos que van a ir dirigidos contra estos materiales apoptóticos. Además, este material apoptótico puede ser tomado por las células plasmocitoides, que van a liberar interferón alfa. O sea, todo esto es una cadena o un ciclo que se autoalimenta entre sí para seguir generando todo lo que es el proceso inflamatorio y autoinmunitario. La enfermedad lúpica tiene como característica que tenemos primero los efectos, los factores susceptibles, la base de susceptibilidad, luego se genera una fase preclínica de la enfermedad, en donde tenemos la presencia de autoanticuerpos, o sea, el paciente no manifiesta signos y síntomas clínicos, pero se sabe que la presencia de autoanticuerpos es mucho anterior a la manifestación de estas manifestaciones clínicas. Luego tenemos una fase caracterizada por la clínica, donde el paciente empieza a manifestar lo que es la inflamación y los primeros tejidos que son afectados, y luego una fase de comorbilidades, en donde ya tenemos, por ejemplo, en el caso de la enfermedad lúpica, lo que es la nefritis lúpica. Bien, y en cuanto a esa fase clínica, como decía Silvina, digamos, hay una gran heterogeneidad, digamos, no hay un paciente con lupus que sea igual a otro, y esto es por esta gran variabilidad que hay entre ellos y con la gran variabilidad de manifestaciones que tienen. En general puede afectar prácticamente cualquier órgano, pero digamos, los más conocidos, los más frecuentes de afectación son sobre todo el mucocutáneo. A nivel cutáneo, el rash malar, el tema, digamos, a nivel malar, se respeta el surco nasogeniano, tiene otro tipo de manifestaciones como fenómeno de Raynaud, alopecia no cicatrizal, la fotosensibilidad, que es la reacción con el edema a nivel de la piel con la exposición solar, pueden tener púrpura tipo vasculitis, y bueno, y a nivel mucoso, digamos, las úlceras a nivel de la boca. A nivel musculoesquelético pueden tener artralgias o también artritis, pueden tener mialgias, también miositis. Esta artritis, digamos, no es, tiene algunas diferencias con la artritis reumatoidea, en la cual no genera erosión del hueso y no deforma tanto como si la artritis reumatoidea. A nivel cardíaco puede generar afectación de la serosa, principalmente con pericarditis, pero también puede dar una miocarditis. A nivel pulmonar también la serositis, que sería la pleuritis en este caso, con producción de derrame pleural, que también puede afectar el parénquima pulmonar con enfermedad del intersticio pulmonar. A nivel neurológico hay también una gran variabilidad de síntomas, puede ser causa incluso de deterioro cognitivo en los pacientes, también de psicosis, de convulsiones,
y a veces asociado al anticuerpo antifosfolipídico, digamos, los ACVs isquémicos. Y en cuanto a nivel renal, y esta es una, digamos, de las que puede generar más morbo y mortalidad en los pacientes, incluso mucho daño porque puede llevar a la enfermedad renal crónica y el requerimiento de diálisis, que sería la nefritis lúpica, que puede, digamos, ir desde algo muy leve a una hematuria microscópica, digamos, aislada, o asociada a proteinuria, sedimento activo y una nefritis en la biopsia renal que requiere un tratamiento agresivo. A nivel de los criterios, digamos, han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Acá, bueno, no me parece, pero más o menos desde el 70 hasta el 2012 los criterios han ido cambiando. En general la parte clínica es similar en todos los criterios. Lo que ha cambiado sobre todo la parte serológica o inmunológica. Antes tenía mucha relevancia las células de LIE, que después desaparecen en los criterios, y una BDRL falsa positiva en relación a los anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico. Ya después se agrega el anti-ADN, el anti-SMIT, y aparece, digamos, también el FAN. Luego ya se reemplaza, o digamos, se tiene más en cuenta el anticardiolipina y el anticoagulante lúpico, y no solamente la BDRL falsa positiva. Y en 2012 se agregan ya las beta-2 glicoproteínas y el complemento A. Y por último, los criterios que tenemos actualmente son los de ACR regular 2019, que son, digamos, el consenso americano y europeo, en el cual hay varios criterios clínicos, inmunológicos, y un criterio de entrada indispensable que debería tener, que es por lo menos un FAN con un título de 1,80 o más. Teniendo este criterio, uno puede, digamos, tener este paciente en cuenta para tener lupus. En el caso de nuestra paciente lo tenía, estaba asociada a una leucopenia, a úlceras orales, a un lupus cutáneo agudo, que era el rash que ya presentaba, el compromiso articular, la fracción de C3 y C4 bajas, y tenía tanto ADN como anti-SMIT. Eso la verdad le da un puntaje alto de 27, realmente, digamos, la expresión y la sospecha era que realmente ya tuviera una enfermedad de lupus, con lo cual comenzó el tratamiento. Ya se le dio inicialmente hidroxicloroquina y corticoides. En su evolución hace una nefritis lúpica, en este caso tuvo una proteinuria proliferativa clase 1, ahí ya se le da un tratamiento un poco más agresivo, con dosis más altas de corticoides, una inducción con ciclopofamida y un mantenimiento con microfenolato. Pero después lo llamativo que en 2006 esta paciente agrega otras manifestaciones que si bien podrían estar presentes, no son tan típicas del lupus, como el fenómeno de Raynaud, tenía esclerodactilia, tenía esclerodermia en la cara, tenía manos PAFI, que son como manos bien edematosas, urgentes, y se hizo un laboratorio que tenía un esclero 70 positivo, y ahí vuelve, digamos, el pensamiento con las clínicas que tenía antes del RNP positivo, que quizás tenga una enfermedad mixta del tejido conectivo, y estaría o virando o pareciéndose también a una esclerodermia. Bueno, la esclerosis sistémica. En cuanto a las generalidades, también es una enfermedad autoinmune que es de afectación multisistémica y se va a caracterizar por lo que es la fibrosis de la piel y la microvasculatura. Va a tener también manifestaciones heterogéneas y tiene una característica que tenemos como dos enfermedades, que es una difusa y una limitada. También tiene una etiología desconocida, o en día es bastante desconocida, pero también está caracterizada por la presencia de otros anticuerpos. Se caracterizan en general, no necesariamente es así todo el tiempo, pero el esclero 70 aparece más en la esclerodermia difusa y el anticentromero aparece generalmente en la limitada. Después también afecta principalmente a mujeres, pero acá la relación es de 3:5:1. O sea, no hay diferencia en cuanto a la etapa de fertilidad de la mujer o no. O sea, tanto el hombre como la mujer en cualquier etapa de su vida podrían tener esclerodermia. Y después tenemos una incidencia, o sea, también es una enfermedad un poco frecuente, que tiene una incidencia de 8,6 por 100.000 personas al año y una prevalencia de 18 personas cada 100.000 personas al año. En cuanto a la patogenia, bueno, de nuevo, tenemos que el individuo va a ser genéticamente susceptible principalmente, y vamos a tener una injuria endotelial, una injuria que nos va a causar un daño en el endotelio, y esto va a producir la activación del endotelio y la liberación de, por ejemplo, endotelina y algunas quinotinas y citoquinas, que lo que va a permitir es la extravasación de las células mononucleares, como los macrófagos, linfocitos T y linfocitos B, hacia el intersticio.
todas estas células se van a activar y sobre todo van a producir lo que es la interleuquina 6, que es una interleuquina que caracteriza mucho a la fase inflamatoria de esta enfermedad, hay mucha cantidad. Esto va a activar finalmente a lo que son los fibroblastos, que van a activarse y a especializarse, a diferenciarse en lo que es los miofibroblastos, van a secretar especies reactivas del oxígeno y también otros compuestos como el TGF-beta, que también retroalimenta a toda la inflamación de este proceso. También se van a activar las plaquetas, que van a generar trombina, tromboxano y productos de degradación del fibrinógeno, que también van a terminar activando los fibroblastos, lo cual sigue con su retroalimentación positiva. Finalmente, en lo que es la última fase de esta enfermedad o este proceso inflamatorio, estos miofibroblastos van a producir de manera exacerbada, va a aumentar mucho la síntesis de colágeno y fibronectina, lo que nos va a terminar por dar un reemplazo de la arquitectura funcional del tejido por una fibrosis de este tejido. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, también derivadas, digamos, de esta inflamación y fibrosis, lo que más se va a ver comprometido es la piel. Acá, como pueden ver en esta foto, la piel, digamos, no tiene las arrugas ni, digamos, la flexibilidad normal que suele tener, sino que esta piel está bien tensa, está pegada, no se puede, digamos, si uno la trata de pellizcar, no se puede despegar, y esto, digamos, generalmente compromete manos y a veces se extiende, digamos, hacia distal, hacia proximal, perdón, y genera esta fibrosis, que la piel esté completamente fina, adelgazada, esclerosada, y tenga más predisposición a lastimarse, ulcerarse e incluso hasta sobreinfectarse. Y genera tanta, digamos, contracción de la piel, que genera esta posición en flexión de los dedos, no los puede estirar, pero con la misma, digamos, tirantez, por decirlo, de la piel. Y estas lastimaduras también se pueden ver en los pulpejos de los dedos, dando estas, digamos, ¿cómo se llama? Pitting scar, digamos, cicatrices, no me salió, comprometiendo los pulpejos de los dedos por hipoxia. Y esto también viene muy de la mano del fenómeno de Raynaud, digamos, el compromiso a nivel de la vasculatura genera estos momentos en los que el dedo y la piel sufre, digamos, la hipoxemia. También se puede generar calcinosis, que es los depósitos y acúmulos de calcio, que se pueden ver en la radiografía, y también a nivel cutáneo, todos estos son, digamos, depósitos de calcio. Y fuera de la piel, si bien también puede comprometer varias partes del cuerpo, de varios órganos, lo que más suele afectar es el tubo digestivo a nivel del esófago, creando fibrosis, compromiso del músculo liso acá distal, lo que el paciente, digamos, le va a provocar reflujo, pirosis, acidez, incluso dificultades para tragar. Y a nivel pulmonar también, fibrosis del intersticio pulmonar, generando enfermedad pulmonar, intersticial pulmonar, que esto, digamos, genera bastante mayor mortalidad en estos pacientes. En cuanto a los criterios clasificatorios, también tenemos lo que hace Reula, en este caso del 2013. Si el paciente tiene esclerodermia y esto sobrepasa, digamos, las articulaciones metacarpofalángicas, esto ya es suficiente para decir que un paciente tiene esclerodermia. En el caso de nuestra paciente, ya tenía esclerodactilia distal, dándole 4 puntos, tenía el fenómeno de Raynaud dándole 3 puntos, y tenía un anti-esclero70 dándole 3 puntos, llegando a 10, y también, digamos, por criterios, tiene suficientes criterios para tener más de 9 puntos, con lo cual ella también clasificaría para tener esta patología. Y de acá podemos ver de que lo que nos valemos principalmente para hacer el diagnóstico es la clínica del laboratorio, y también podemos aplicar la capilaroscopía, porque a veces cuando no hay suficiente, o no se ven daños a nivel cutáneo, a nivel clínico, ya pueden que hayan cambios a nivel de los capilares. ¿Sí? Acá se pueden ver capilares dilatados y hemorragias en estos capilares. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a proceder al análisis del laboratorio, que es cómo hacemos nosotros el análisis para llegar al diagnóstico. Primero que nada, les voy a hablar de lo que es la inmunofluorescencia indirecta, que es una técnica que vamos a utilizar para detectar los anticuerpos presentes en el suero de un paciente. O sea, vamos a tener un antígeno al cual estos anticuerpos se unen, y luego con un anticuerpo secundario unido a un fluoróforo, en este caso porque es inmunofluorescencia,
vamos a detectar la presencia o no de estos anticuerpos. El fluoróforo que está acoplado, en nuestro caso, es el isotiocenato de fluoresceína, que es el que va a florecer cuando lo iluminemos con luz ultravioleta. Luego vamos a pasar lo que es la detección de los anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos, que es uno de los criterios que tenía que tener nuestro paciente. Esto lo hacemos en improntas que tienen células HEP2, que son estas que vemos acá, y estas células son provenientes de carcinoma de laringe humano, tienen la característica de que crecen en monocapa, lo que a nosotros nos permite poder ver bien al microscopio y distinguir los patrones. Estas tienen un núcleo muy grande, o sea, es más grande que cualquier célula endotelial, con lo cual podemos ver mucho el núcleo, y tiene gran cantidad de antígenos nucleares y citoplasmáticos. También es una línea celular asincrónica. Asincrónica quiere decir que en un mismo cultivo vamos a tener fases en células que van a estar en interfase y otras que van a estar en fase mitótica, lo cual nos va a permitir detectar antígenos que se van a expresar en la fase mitótica. O sea, vamos a poder ver los que son tanto de ciclo celular en la parte de interfase y la parte de ciclo celular que es mitótica. La técnica esta de la detección de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta hay que tener en cuenta que es una técnica de tamizaje. O sea, vamos a ver tanto los patrones nucleares o citoplasmáticos, pero es una técnica de screening. Sin embargo, esta técnica es considerada el gol estándar todavía. Las características que vamos a tener que tener en cuenta para el análisis es que la muestra que vamos a utilizar es cero y se va a conservar de 2 a 8 grados centígrados por las primeras 72 horas. Si no se va a realizar el análisis, se debe conservar a menos 20 grados centígrados. Se deben evitar las muestras muy hemolizadas o lipitémicas debido a la interferencia que podemos llegar a tener a la hora de la visualización de los patrones. En el laboratorio utilizamos las improntas de CalStat HEP2, utilizamos las que son de 12 pocillos. Y si bien esta técnica es una técnica que es muy manual, se puede automatizar. En nuestro caso utilizamos el agro como sembrador. O sea, lo único que está automatizado es la parte de la siembra de los cosas de las muestras en los pocillos, pero no la interpretación. El análisis va a contar de la parte de solo, que vamos a realizar una dilución en 80, en general esta es la primera dilución que se hace. En adultos es 1 en 80 y en pediátricos es 1 en 40. En el caso de necesitar hacer una dilución mayor, se puede hacer una dilución mayor, por ejemplo, para titular, o sea, después de la observación, si necesitamos hacer una titulación, hacemos diluciones mayores, como en 1 en 160, 30, 50. Todo eso va a quedar después a criterio del instituto. En cada largada también se da un control positivo y un control negativo, que son los que nos van a validar la corrida que hacemos. Vamos a realizar primero lo que es la siembra de la dilución en cada pocillo, y en cada pocillo lo que tenemos es las células HEP2 a las cuales se van a unir los anticuerpos presentes en el suero del paciente a los distintos antígenos presentes en estas células. Le vamos a dar un tiempo de incubación de 30 minutos para que se realice la interacción antígeno-anticuerpo. Luego sigue un lavado para eliminar el exceso que podamos tener y le agregamos el anticuerpo anti-FC humana conjugado con FIT-C, que es el isotiocenato de fluoresceína, que es lo que nos va a florecer. También lo incubamos durante 30 minutos para permitir ahora de nuevo la interacción. Digamos, el antígeno sería la FC con el anticuerpo anti-FC. Luego sigue un lavado de 10 minutos, un secado de la imprenta y luego un montaje para poder observar al microscopio de fluorescencia. En cuanto a esta técnica, vamos a tener que la señal va a ser directamente proporcional a la concentración de los anticuerpos presentes en el suero del paciente, lo cual no quiere decir que se correlaciona con la severidad de la enfermedad. O sea, tenemos más concentración de anticuerpos a medida que tenemos más fluorescencia en el pocillo, lo que nos va a, en algunos casos, obligar a hacer más diluciones para poder distinguir bien los patrones. En la visualización al microscopio podemos ver distintos patrones. Estos dos, el nuclear homogéneo, son los que presentó la paciente en abril de este año, que vino a realizarse los controles. Pero podemos tener distintos patrones como vemos acá. Los patrones los clasificamos según el ICAP, que nos da esta clasificación en nucleares, citoplasmáticos y mitóticos. Esta es la última actualización y el color naranja que podemos ver es el nivel de competencia que una persona con poca experiencia podría visualizar, y si no, bueno, a medida que nos adentramos en cada subclasificación,
podemos llegar a tener el nivel de especialista. Cada patrón va a estar asociado a distintos antígenos que va a tener o sea, el paciente va a tener los anticuerpos dirigidos hacia esos antígenos. Pero ningún patrón es patognomónico de ninguna enfermedad. O sea, podemos tener distintos patrones en una enfermedad. Por ejemplo, nuestra paciente iba y venía más que nada entre el patrón homogéneo y el moteado fino. Así que no es patognomónico. Este es el título informativo. Luego vamos a seguir con la detección de los anticuerpos anti-DNA, que en el laboratorio también la realizamos por inmunofluorescencia indirecta, y en la implanta vamos a tener, en lugar de las células HEP2, el parásito Criclidia lucidiae, que va a tener un quinocloroplasto rico en ADN doble cadena. Entonces, los anticuerpos presentes en el suelo del paciente se van a unir a este quinocloroplasto. En el laboratorio utilizamos las improntas de Biosystem, y también esta técnica es muy manual, pero la podemos automatizar con el equipo iPro que tenemos. La utilidad de esta prueba es evaluar la respuesta al tratamiento del paciente. O sea, una persona que tiene lupus y lo tiene muy activo va a tener títulos mayores, y a medida que le van imponiendo el tratamiento y la persona va respondiendo favorablemente, este título va a ir disminuyendo hasta en algunos casos negativizar. Acá podemos ver la visualización. Acá tenemos una visualización de un control positivo, o sea, tenemos la visualización de quinocloroplasto, y el negativo, que es la de la paciente, que también es de abril de este año. Las consideraciones de esta técnica son que la muestra del suero también se conserva de 2 a 8 grados centígrados. Y la técnica va a ser considerada positiva, o sea, el resultado va a ser considerado positivo siempre y cuando se tenga el quinocloroplasto del parásito, independientemente de la atención de otra cosa. Los falsos positivos que podemos tener son debido a que la Criclidia pertenece a la misma familia que el parásito Trypanosoma o la Leishmania, podemos llegar a tener reacciones cruzadas y podemos tener ese falso positivo. Hay que ser capaz de distinguirlo. Y también, bueno, las fluorescencias de otras estructuras que podemos tener, como por ejemplo la del corpúsculo basal, que puede confundir bastante. Pero el principal es que se tiene que tener el quinocloroplasto. Esta técnica es altamente específica, pero es poco sensible. Luego de hacer lo que son las técnicas de screening, vamos a hacer lo que es la identificación de los anticuerpos más específicos, como RO, LA, SNP, NRP y esclerosis 70 o HIJO1, perdón. Para eso lo que utilizamos es una técnica de ELISA, en donde vamos a tener en un pocillo el antígeno, que va a ser cualquiera de estos, y el anticuerpo presente en el suelo del paciente se va a unir a este antígeno. Luego vamos a tener un anticuerpo secundario. En este caso, en la técnica tenemos que está acoplado a una enzima, que es la peroxidasa de rábano picante, que va junto al DMB, que va a ser su sustrato, a producir un sustrato cromogénico que nos va a dar la señal, y bueno, le agregamos una solución de esto para terminar la reacción. Esta técnica nosotros la automatizamos en el equipo EURIS. Las consideraciones de esta técnica van a hacer que la muestra también es suero y la conservación de 2 a 8 grados centígrados. En cada técnica, en cada largada, vamos a tener que cargar los controles positivos y negativos y un cutoff que va a ser el valor mínimo por el cual nosotros consideramos que hay presencia del anticuerpo que nos representa la enfermedad. Entonces, la relación que vamos a obtener va a ser directamente proporcional, porque a mayor señal, mayor concentración de los anticuerpos presentes en el suero. Bien, acá solo un comentario, es que, bueno, como vieron, el diagnóstico de esta enfermedad en esta paciente se hizo a lo largo de los años, y es por eso tan importante el seguimiento, porque a veces, digamos, en una primera, segunda, tercera consulta uno no encuentra el diagnóstico y lo va encontrando a lo largo de la evolución de la paciente. Y en el seguimiento uno siempre tiene que seguir haciendo el examen clínico y va a valerse también del laboratorio y de otros métodos complementarios como imágenes básicamente, como pueden ser radiografías, tomografías de distintas partes, ecocardiograma y otros estudios necesarios para el seguimiento. También a modo de comentario, el tratamiento del lupus, unas generalidades no más. Lo más importante y la base en estos pacientes es el tratamiento no farmacológico, sí, la fotoprotección, que a veces evita, digamos, que tenga más flare, más reactivaciones,
la vacunación, porque son pacientes que tienen alteración de su inmunidad, el abandono del hábito tabáquico, como en cualquier paciente, el ejercicio físico, y el tratamiento de comorbilidades que muchas veces están presentes. ¿Sí? Estos pacientes tienen mucho más riesgo de enfermedad cardiovascular y de infecciones, con lo cual esto hay que tenerlo muy en cuenta. Como primer tratamiento, siempre la hidroxicloroquina, que es un fármaco que ha tenido, digamos, bajo cantidad de efectos adversos, y en lo contrario tiene, digamos, muchos beneficios, ha reducido la mortalidad en estos pacientes, el uso de corticoides, los flares, las ventilaciones, la probabilidad de tener falla renal e ir a diálisis, con lo cual, digamos, a todo paciente con lupus se le va a terminar dando hidroxicloroquina. Luego está el tratamiento específico según cada compromiso, no es lo mismo el compromiso, por ejemplo, cutáneo, que puede hacerse el tratamiento tópico con la hidroxicloroquina, como una nefritis lúpica en la cual hay que hacer un tratamiento agresivo. Y ahí ya nos valemos del tratamiento farmacológico, que tenemos a esta altura muchas opciones, tanto fármacos que van sobre el ciclo celular y biológicos que actúan sobre diferentes puntos, pero todos tratando de disminuir la autoinmunidad. Sí, esto sería una escala de tratamiento básicamente en esta patología. Para concluir, tenemos que las enfermedades autoinmunes son enfermedades poco frecuentes que van a afectar principalmente a pacientes de sexo femenino independientemente de cuál sea. El diagnóstico de estas enfermedades necesita tanto de la clínica como de los análisis de laboratorio. Los anticuerpos van a aparecer o pueden aparecer muchos años antes del desarrollo clínico de la enfermedad. La interpretación de los resultados del laboratorio debe ser realizada por personal capacitado, debido a que la determinación de anticuerpos por inmunofluorescencia puede ser dificultosa debido a la superposición de patrones. Las enfermedades autoinmunes pueden superponerse entre sí y el diagnóstico puede llegar a implicar años de seguimiento de los pacientes. La IFI, o sea, la inmunofluorescencia indirecta, es el gold estándar hoy en día para la detección de los anticuerpos antigen citoplasmáticos, debido a que tiene gran cantidad de antígenos disponibles para la detección de estas células celulosas. Después es importante un buen abordaje interdisciplinario para el correcto diagnóstico y seguimiento y tratamiento de estas enfermedades en los pacientes. Y bueno, le quiero agradecer al sector de inmunología por recibirme en estas clases, al sector de reumatología que también me ha recibido en estos últimos meses, y al doctor Manuel Martini por la ayuda con este Ateneo. Esta es la bibliografía consultada. Muchísimas gracias por su atención. Muy bueno. Cuando uno llega ya a la instancia del biológico, que no responde, hay una instancia más que se ya llegamos ahí. Bueno, la pregunta fue si hay alguna instancia más de tratamiento después del biológico. En realidad sí, cuando se llega al biológico, primero que hay varios, y se han ido probando nuevos, con diferentes mecanismos de acción, entonces uno parte de esos. Hay algunos que no están aprobados todavía exactamente para lupus, pero en estos casos en los que si, digamos, la patología es muy grave, uno puede ir por otro tipo de tratamiento. Y como último tratamiento que se está haciendo, creo que solo en Alemania o en alguna parte del mundo, es que se están haciendo trasplantes, digamos, usando células que son CAR T-cells, básicamente barra la inmunidad de todo el paciente y deja otros tipos de inmunidad, no las propias, y bueno, eso ha notado buenos resultados en muy poquitos pacientes. Pero bueno, eso sería como más opciones todavía en estos pacientes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario? No, la chica que escribió Sí. Lucho es de... Nos vinieron a... Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Les recuerdo que tienen que completar la asistencia al Ateneo del día de hoy. Y si nadie tiene ninguna otra pregunta, bueno, damos por finalizada la actividad.